vamos a hacer un circuito en paralelo. Entonces creamos nuevo circuito y aquí lo que vamos a implementar son baterías y vamos a implementar diodo LED, vamos a implementar un motor, un buzzer y otros componentes que tiene Tinkercad. Entonces le damos crear circuito nuevo, vamos a utilizar el diodo LED con su respectiva resistencia. Recordemos que la resistencia siempre va al lado positivo del diodo LED. También podemos explorar aquí y obtener un motor, por ejemplo un motor DC que tiene también su lado positivo y lado negativo. Este motor DC funciona creo hasta 12, funciona hasta 20 voltios, entonces no hay problema con el motor que se nos vaya a quemar porque él no necesita resistencia. En cambio el diodo LED funciona a 2 voltios y necesita una resistencia. Aquí podemos también tener por ejemplo un buzzer, podemos buscar acá buzzer, esto es un pito y vamos a invertirlo para poderlo conectar en orden. El lado positivo tiene el lado positivo y el lado negativo, entonces tenemos que poner cuidado que el lado positivo de todos los elementos van con los positivos. Entonces vamos a hacer conexión en paralelo. También vamos a buscar un bombillo, por ejemplo bombillo, buscamos bombillo, una bombilla, y la bombilla no tiene polaridad, o sea que la bombilla, al ser internamente una resistencia, entonces no tiene lado positivo ni lado negativo. Esa es la ventaja de una bombilla con resistencia, que no tiene polaridad. Entonces vamos a interconectar todo en paralelo. Entonces, como habíamos visto, paralelo quiere decir que todos los positivos van conectados entre sí. Entonces vamos a conectar todos los positivos entre sí a la fuente. Entonces vamos a colocar aquí abajo la fuente. La fuente puede ser una batería, entonces vamos a utilizar por ejemplo estas baterías, y 1.5 voltios no me alcanza a mover el motor y a prender el bombillo LED. Entonces vamos a utilizar 3 baterías y la suma de las 3 baterías unidas entre sí dan 4.5 voltios. Entonces ese voltaje sí me sirve para accionar los dispositivos. Entonces voy a conectar este diodo LED con el positivo de la batería, este cable rojo, el motor con el positivo, lo mismo, buscamos el positivo del buzzer, y el bombillo. Lo mismo hacemos con los negativos. El negativo del diodo LED, el negativo del motor, el negativo del buzzer y el negativo de la bombilla. Todos estos cables los vamos a colocar de color negro para identificar entre negativos y positivos. Entonces nos vayamos acostumbrando a colocar los cables de estos colores, porque el día de mañana vamos a tener muchos cables y la idea es que no vayamos a hacer un cortocircuito y nos vayamos a equivocar entre positivos y negativos. Entonces ahí tenemos conexión en paralelo de 3 dispositivos hacia baterías de 4.5 voltios. Entonces ahí podemos ver en funcionamiento tanto el pito que está sonando, el bombillo, el motor que se está moviendo y el diodo LED. Entonces ahora vamos a ver por ejemplo conexión en serie. Conexión en serie, podemos colocar pilas en serie.
Entonces, si hacemos este experimento en casa, cogemos una patata, una papa, le clavamos una puntilla y le metemos una moneda, una moneda ojalá que sea de cobre. Aquí podemos ver que hay un voltaje. Entonces, esta patata va a funcionar como un electrolítico que va a producir o se va a cargar de energía, va a haber un flujo de electrones y entonces al haber ese flujo de electrones se va a producir una corriente. Entonces esa corriente es muy pequeña. Para poder generar más corriente vamos a utilizar conexión en serie. Entonces la conexión en serie ¿de qué trata? De unir varios elementos de manera que el positivo del primer elemento se conecte con el negativo del segundo y así sucesivamente todos los positivos con los negativos. Entonces vamos a unir dos patatas, entonces vamos a unir el positivo del primero con el negativo del segundo y aquí lo que estoy haciendo es conexión en serie. Y la conexión en serie entre dos pilas, dos baterías, va a sumar el voltaje. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo conectar también una batería. Puedo conectar una pila de 1.5 voltios en serie. Entonces el positivo del segundo con el negativo del tercero. Y aquí lo que logro tener es una salida positiva y negativa. La suma de estos voltajes me va a producir un voltaje mucho más grande que me va a permitir mover un motor. Entonces, la ventaja de conocer conexiones en serie y en paralelo son muchas. Aquí ya conecté el motor y ahí lo vemos en funcionamiento. Con la suma de estos tres voltajes puedo producir el movimiento de un motor. Entonces está bien que hagan esto en casa, muchachos, que logren coger un limón o coger una papa y le claven una puntilla en un extremo y una superficie de cobre, puede ser una moneda de cobre o algo de cobre que puedan incrustar y ahí van a tener un voltaje. Entonces si el voltaje es muy pequeño van a utilizar varias papas o también pueden ser varios limones. O pueden ser varios limones en serie. Entonces aquí tenemos la demostración de cómo en la electrónica se utilizan elementos tanto en paralelo como en serie y la importancia de saber conectar elementos de estas dos maneras.